Bueno, pues nos encontramos al habla de nuevo en la distancia con Alberto Sansegundo, nuestro compañero de hace ya muchísimos años en la emisora universitaria, 25 años, ¿no? De Buscando Leones en las Nubes y algunos menos de todos los libros, un libro. Alberto, y no sé cuántos, dando la conferencia inaugural del máster de secundaria en la Universidad de Salamanca. Sí, ¿qué tal? Hola. Sí, 25 casi ya camino de los 26 para Buscando Leones en las Nubes, 15 en todos los libros un libro, recién cumplidos. Y yo creo que también con la conferencia inaugural del máster deben ser 13, 14 o 15 años también consecutivos, en donde, no sé, la confianza sobre todo de Carmen López, que es la directora del máster, llega hasta extremos inimaginables, porque que yo todos los años les tenga que contar mis batallitas. Es verdad que cada año es diferente, todo gira sobre una idea, ahora luego comentaremos, ¿no? Sobre una idea central, obviamente, pero tenga que estar cambiando de batallitas, bueno, a mí me alegra, me gusta, claro, lógicamente, pero bueno, yo también le propongo a la directora que cambie no sé, de visión, ¿no? Que ofrezca a los futuros profesores otras visiones diferentes a las mías. Pero bueno, contentísimo de volver una vez más a, a abrir el máster de formación del profesorado con mi charla inaugural, sí, sí. Bueno, yo creo que una persona tan interesada por el tema de la educación y tan volcado, ¿no? Con la educación que es tu vida, Alberto, ¿no? Que has dedicado toda tu vida en activo a la educación. Creo que tampoco es tan fácil encontrar un sustituto o una sustituta para esta conferencia inaugural que este año, el 1 de octubre, ¿no? Está previsto que sea. Sí, dos cosas. Primero, la fecha, efectivamente es el 1 de octubre a las 4:30 de la tarde. Y con respecto a, sí, es verdad, ¿no? A lo mejor mi dedicación es muy grande. Yo he estado 45 años dando clases, ¿no? Eh, pero bueno, también precisamente por eso soy un dinosaurio y quizá una visión un poco más fresca, distinta, también valiosa, evidentemente. No niego que la mía no pueda serlo, ¿no? Pero si no, no confiarían en mí, claro, tantos años. Pero bueno, yo creo que también sería conveniente, incluso desde la lógica del futuro profesor, el escuchar, digamos, planteamientos un poquito más actuales. Pero bueno, no creo tampoco demasiado en la contraposición actual como algo válido a ciegas y algo más antiguo como algo que debamos rechazar también a ciegas, ¿no? Hay algo valioso en cualquiera, puede haber algo valioso en cualquiera de los enfoques, ¿no? Desde luego, bueno, y yo creo que además el buen intelectual está siempre al tanto de todo, ¿no? Y de todo lo que va cambiando. De hecho, yo creo que este año vas a traer a la inteligencia artificial, ¿no? Hasta la conferencia. Vaya usted a saber qué es lo que voy a traer este año, porque eso En el título está. lo decimos, ¿no? Decimos el título, ¿te parece, Sí, no? sí. La conferencia se va a llamar Sexo, cajeras y profes de máster. Ese es el título principal, digamos, con un subtítulo quizá algo más explícito, que es Los retos de la docencia en la era de la inteligencia artificial, sí. Claro, date cuenta y que se den cuenta quienes nos siguen, ¿no? O quienes pueden estar interesados, porque la conferencia se graba y queda luego, yo la cargaré en su momento en el canal de YouTube, pero se puede escuchar en streaming también, ¿no? Y me parece que en el canal de YouTube, en la página web del máster va a estar ahí, ¿no? La conferencia, ¿no? De manera que tanto quienes nos escuchen ahora o quienes nos sigan en su momento puedan verlo, tienen que darse cuenta de que una conferencia inaugural de un máster de este tipo, yo casi diría que de cualquier máster, ¿no? No puede ser demasiado específica. En mi caso, además, por mi modo de ser, tampoco debe ser, creo, demasiado académica, ceñirse a un aspecto demasiado técnico, por muchas razones. Primero, la fundamental es que yo creo que en una ceremonia de ese estilo, el oyente no está como para entrar en grandes honduras desde el punto de vista, diríamos, académico o científico. Segundo, también porque creo que, sobre todo en un máster para futuros profesores, lo que hay que hacer es despertar la curiosidad, despertar el interés. Yo creo que eso debe estar alejado de un discurso, insisto en el término, más académico, normalmente asociado a algo un poco quizá más tedioso. Creo que lo que hay que hacer ahí es motivar, despertar el interés, o por lo menos no hacer lo contrario. Es decir, lo contrario es que los alumnos se levanten automáticamente de la conferencia y se vayan a matricular en el primer máster que encuentren alternativo, ¿no? Entonces, en esa lógica, yo siempre suelo buscar enfoques, diríamos, atractivos, con un punto de provocación, que dejen ya desde el título un cierto elemento
de curiosidad o de De inquietud, intriga, de de rareza. de intriga. Yo me estoy preguntando qué tienen en común el sexo, las cajeras y los profesores de máster. Me lo estoy preguntando ya todo el rato. Pues fíjate, te voy a contestar de la misma manera que le contesté al muy eficiente y espléndido profesional que se encarga de hacer los carteles de este tipo de conferencias, ¿no? Que todos los años cuando le propongo el título de la conferencia y le mando los datos para que haga el cartel, automáticamente me llama y dice, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo quieres que ilustre? ¿Qué relación? La pregunta era estrictamente la que me estás haciendo. Porque yo tendré que hacer, me dice, ¿no? Trasladar alguna idea. ¿Qué relación tiene todo eso? Digo, pues sintiéndolo mucho, si quieres saber la relación, vas a tener que ir a la conferencia. Porque claro, la clave son elementos provocadores, ¿no? Que lo que despiertan es la inquietud y que hacen, espero que así sea, ¿no? Mantener una cierta curiosidad durante todo el transcurso de la charla. Porque como te puedes imaginar, y no creo que desvele gran cosa, la revelación de en qué consiste esa conexión solo va a tener lugar al final. Y por lo tanto, claro, Es es como, una película de Hitchcock, como la película de Egipto. prácticamente. El referente es la película de Hitchcock. Yo siempre muchas veces hablo de Hitchcock a propósito de este tipo de cosas. Hitchcock hablaba del MacGuffin, ¿no? Que era aquel recurso que él utilizaba, que era una falsedad, era una trampa, era algo que no tenía absolutamente nada que ver con la trama de la película, pero que de repente lo colaba en mitad de la narración. De tal manera que, bueno, la propia intriga que iba generando esa falsa excusa era como una especie de percha de la que se colgaba el desarrollo narrativo de la historia que él quería contar. Pues aquí es, de entrada, un cierto elemento de provocación. Yo entiendo que una conferencia que se titule abiertamente, y es mi estilo, ¿eh? Lo que quiero decir es que hay otros estilos extraordinariamente valiosos y que no son el mío, ¿no? Iba a decir que una conferencia que se titule de entrada Los retos de la docencia en la era de la inteligencia artificial, pues a lo mejor te imaginas el típico discurso convencional, más serio, y no digo que no lo vaya a ser, pero mi enfoque en principio tiende a llamar la atención, a desencadenar un poco eso que tú decías, ¿no? Esa intriga que luego iremos desvelando o no durante la misma charla, ¿no? Yo creo que tu paso por la radio tiene mucho que ver también con esos buenos titulares. Das buenos titulares. Claro, bueno, tiene que ver, ¿sabes? Con algo que, bueno, y esto es personal, muy personal, ¿no? Pero bueno, uno al término de su vida, yo no digo que esté al término de mi vida, pero sí al término de mi vida profesional, han pasado muchos años, ¿no? A medida que van pasando los años, no quiero ser tan drástico al término de su vida, pero se da cuenta que acaba haciendo aquello para lo que, me voy a poner místico, para lo que estaba llamado, ¿no? Y entonces yo creo que mi vida se basa fundamentalmente en hablar, en la radio, en las clases, en las conferencias, y bueno, hombre, tantos años uno acaba alcanzando una cierta experiencia para tener recursos, ¿no? Bueno, de despertar interés, de motivar, de estimular. Y eso, claro, es una especie de retroalimentación de un campo a otro. La radio, evidentemente, te alimenta, pero tus clases mejoran en la medida en que sea haya conexión, que yo creo que la hay, mejora también bueno, tu afición por la radio y las conferencias están conectadas por el modo en el que das clase, todo eso es un crecimiento, ¿no? En una misma dirección, que es la de fundamentalmente comunicar. Yo vivo en un mundo de palabras realmente, ¿no? Y me entusiasmo, claro, y te acabas dando cuenta de que no lo habías pensado, yo no soy vocacional en absoluto, ni de la radio, ni de la docencia, que son cosas que han ido apareciendo de una manera inopinada, y sin embargo me doy cuenta de que, bueno, si hay algo parecido a la vocación, que no la tengo, pero si hay algo parecido a la vocación es esto que yo he vivido durante todos estos años en estos ámbitos relacionados con la palabra, ¿no? Con el Mm. comunicar, ¿no? Sí, sí. Bueno, al final las cosas que importan y que se llevan la gran cantidad de horas de nuestra vida son cosas que no, quizás no eran vocacionales, pero que la vida nos puso en ese camino, ¿no? Y Ah, es, bueno, pues al final has dedicado toda tu vida a esto, la sigues dedicando, Alberto, con esta conferencia que me voy a quedar entonces sin saber la relación el entre el título sí. sexo, las cajeras y los Le podría dar profesores de una pista, máster. ¿no? Podría dar una pista, pero bueno, la pista la voy a enfocar desde el punto de vista del subtítulo, ¿no? La idea es que estamos en un mundo, estamos y estaremos en un mundo muy cambiante, muy complejo, que avanza además de una manera muy acelerada, vertiginosa, realmente frenética. Y ello obliga a replantear todo. Obliga a replantear la radio, obliga a replantear el ejercicio de la medicina,
obliga a replantear, estamos viendo las huelgas de los actores y de los guionistas por la presencia de la inteligencia artificial, estamos viendo los coches automáticos y por tanto el futuro de conductores. Estamos viendo, yo lo tengo muy cerca, tengo un hermano que es actor de doblaje. Estamos viendo la repercusión de la inteligencia artificial que clona voces. Bueno, Eh, y además no notas la diferencia, ¿eh? Claro, sin notar la diferencia. Entonces, en un mundo tan cambiante, tan aceleradamente cambiante como el actual, y digamos, el emblema de esa aceleración y de ese cambio está hoy en la inteligencia artificial, hoy, pasado mañana será otra cosa, en donde todo se ve afectado por esa complejidad, por esa incertidumbre, por esa impredictibilidad. No sabemos qué va a pasar pasado mañana, ¿no? La docencia no es un terreno que se escape a esa dinámica, ¿no? Entonces, claro, si es una conferencia, que es lo que he comentado hace un rato, de primer día de una futura carrera como profesores, de estos 300 chicos que empiezan el máster, primero, no se puede profundizar en detalles estrictamente, muy estrictos, muy académicos, muy técnicos, ¿no? Hay que dar una visión de conjunto. Y eso es lo que quiero dar, una visión de conjunto acerca de en qué medida el ejercicio de la profesión docente traduzco las preguntas acerca de qué se enseña, cómo se enseña, qué recursos, qué métodos, incluso qué se evalúa, cómo se evalúa. Las preguntas que constituyen, digamos, la base, el núcleo central de la definición de la profesión docente, hay que contestarlas con otra lógica, porque el mundo está cambiando. Entonces, yo lo que quiero poner encima de la mesa, insisto, desde un punto de vista muy general, para entrar en detalles concretos, estos chicos van a estar un año entero en el máster, para resolver problemas de tecnicismos, de protocolos, de recursos, de instrumentos, de técnicas, van a tener un año. Yo quiero hacer una reflexión general acerca de en qué medida también la docencia se está viendo afectada por un mundo que, como digo, es vertiginoso. Es vertiginoso. Yo hablaré en la conferencia de algo que me gusta, ¿no? Que se lo he leído a un catedrático de filosofía, Daniel Innerarity, catedrático de filosofía en Navarra, que habla de la sociedad exponencial. Es decir, estamos en una sociedad exponencial. No es, es que impredictibilidad, es que el futuro es impredecible, siempre ha sido impredecible, ya, pero es que ahora es menos Por eso es predecible. futuro, ¿no? Por eso es Claro, futuro. por eso es futuro, ¿no? Solo que ahora es mucho menos predecible que nunca, ¿no? Hace 100 años, un bisabuelo nuestro, su vida, 80 años después, cuando se muriera, no iba a ser demasiado diferente a la que había vivido 80 años antes. Así que ahora las cosas cambian de un año para otro. Yo voy a contar en la conferencia, desvelo una pista, algo que he leído bueno, en una cartela de una exposición en Madrid, telefónica. Eh, el teléfono, el invento del teléfono, tardó en conseguir 100 millones de usuarios desde su origen 50 años. El móvil llegó a esa misma cifra de usuarios en 12. Instagram consiguió 100 millones de usuarios en 2 años. El chat GPT ha llegado a 100 millones de usuarios en 2 meses. Esa es la sociedad exponencial. Y eso obviamente repercute en todo. Repercute en el ejercicio de la hostelería, repercute en las agencias de viajes, repercute absolutamente en nuestras relaciones sociales. Está repercutiendo desde los últimos 10 años. ¿Cuánta gente encuentra pareja por Internet? Algo inimaginable hace 10 años o hace 15. Pues estamos hablando de un chat GPT que nadie sabía deletrear, más allá que los expertos, hace 3 meses. Y que sin embargo forma parte hoy del menú natural del día a día de cualquier ciudadano y de cualquier profesional. ¿Cómo repercute eso en la enseñanza? ¿Qué les decimos a unos chicos que empiezan hoy? Lo voy a decir de manera más tajante todavía. No solo qué les decimos, ¿qué enseñamos en un máster? ¿Qué deben aprender, si nos ponemos desde el punto de vista de ellos, en un máster de formación del profesorado para un mundo que es realmente descabellado o que puede ser descabellado, que es desbordante, que no podemos ni siquiera imaginarnos, que está rozando en muchas áreas la ciencia ficción? A mí esa es la reflexión teórica general, sin entrar en Mm. detalles. No va a haber recetas, obviamente. No las puede haber desde ningún punto de vista, porque no sabemos, pero mucho menos desde un punto de vista concreto. Mira, no, tus clases las vas a tener que enfocar de esta manera, ni se van a dar protocolos. Durante el máster seguro que sí, de cómo utilizar la inteligencia artificial para determinadas tareas, para suplir o complementar determinadas tareas docentes. Pero mi enfoque va a ser un enfoque muy general, sobre todo para lo esencial, ¿no? Uno, no solamente no desmotivar, sino motivar en el ejercicio de la profesión docente a estos chicos.
Y segundo, inducir a la reflexión. Yo siempre digo que un profesor es alguien que piensa acerca de la enseñanza. Ser profesor es pensar qué significa ser profesor. Todas las profesiones tienen una componente de metaprofesión, pero en el caso de la docencia es muy claro, ¿no? Tú tienes que estar pensando constantemente. Algunas de las preguntas que he dicho hace un momento, ¿qué es lo que tengo que enseñar? No es una cosa automática, no es un automatismo de pongo a piñón fijo el libro de texto, voy y lo leo. Eso se acabó, o debería haberse acabado. O los apuntitos y el dictadito. Eso debería haberse acabado. Es una reflexión permanente acerca de qué es lo que hay que enseñar, para qué queremos enseñar. ¿Dónde queremos que estén nuestros alumnos dentro de 30 años? ¿Cómo debemos enseñar? ¿Cuáles son los métodos? Incluso cuándo se debe enseñar. Incluso dónde se debe enseñar. Si veremos la enseñanza a distancia en nuestras casas, eh, infinidad de preguntas. Un profesor es alguien que se pregunta. Bueno, pues yo muy modestamente pretendo este primer día ya hacerles pensar como profesores, muy, muy tímidamente y de una manera graciosa, para por lo menos que pasen una hora agradable, porque como te puedes imaginar va a ser una hora. Yo soy un pesado. Es una hora, ¿no? Y, Claro, sí, sí. y te daría para mucho más, seguro. Sí, bueno, porque soy un Seguro pesado. que al final tienen que andar mirando el reloj, ¿no? Sí, yo veo que sí, sí, yo estoy muy preocupado. Lo que más me preocupa cuando preparo una conferencia es que me encaje en tiempo, porque empiezo y no acabo, claro. Sí. Oye, Alberto, y ya hablando de esto, ¿no? De la labor del profesor, de cómo debe ser, ¿no? El trabajo del profesor. Tú has vivido ya todo, un gran cambio, ¿no? Un gran cambio tecnológico, lo hemos vivido en la radio, lo habrás vivido también en tus clases. ¿Cómo te ha cambiado a ti eh, esa inclusión de las nuevas tecnologías? Han facilitado mucho las cosas en cierto sentido, ¿no? Hay algunas tareas que Sí, seguramente se hacen de una manera mucho más fácil, pero ¿cómo te ha cambiado? Y yo no sé si con eso también has llegado a plantearte cómo es realmente la esencia de ser profesor, que yo creo que ya lo dejabas, lo lanzabas, ¿no? Hace un momentito, ¿no? El trabajo quizás más importante de un profesor. sí, bueno, a ver, hay varios frentes ahí, ¿no? El primero es en el que planteabas inicialmente, que es, se ha cambiado en el sentido de que ha facilitado las cosas, la tecnología, etcétera. Es verdad, algunas cosas, pero lo ha complicado otras. Es decir, una de las quejas en este momento que se lee en todos los medios, y no hace falta que la leas en los medios, hablando con los compañeros en la propia práctica docente, es la de la hiperburocratización de la enseñanza. El profesor, en concreto en secundaria, en la universidad también, ¿no? Se pasa el día haciendo Excels. Y eso, bueno, parece que es una de las reclamaciones que va a ser atendida, en el sentido de que quizá pues, la tecnología ahora, el algoritmo, pueda facilitar eso. Pero para que, poner un ejemplo, ¿no? Las nuevas reformas educativas obligan que para evaluar, y puede parecer disparatado esto que voy a decir, lo es, pero no porque me esté equivocando, no porque esté exagerando, que para evaluar un alumno los profesores manejen del orden de 1000 ítems distintos. Y manejar 1000 ítems, bien está, no evaluar a un chico de una manera intuitiva. ¿Qué chico más majo le voy a poner un 10? Pero de ahí a cuantificarlo todo hasta el punto de que se manejen 1000 ítems diferentes, más de 1000 en algún caso, para tener que poner una nota al alumno, no tiene demasiado sentido. Y ahí la tecnología hasta ahora no solamente no ha facilitado, sino que ha complicado. O más que la tecnología también diríamos lo que subyace a la tecnología, que es, voy a decirlo con un palabra, la datificación, la necesidad de datarlo todo, de cuantificarlo todo. Yo creo que en este momento, en todos los ámbitos de la vida, pero en el ámbito educativo también hay un afán desmesurado de cuantificar. Y eso obliga a una labor burocrática absurda desde mi punto de vista, e incompatible con lo que de verdad debería ser el ejercicio de la docencia. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte de mi respuesta es que yo creo que lo sustancial de la enseñanza no cambia con las tecnologías. Lo sustancial, evidentemente, luego hay mucho que esa sustancia se concreta y se desarrolla a partir de protocolos, de prácticas diarias. Y ahí efectivamente los métodos, las técnicas cambian. Pero lo sustancial es alguien que sabe mucho, uno. Dos, que es consciente de que aquello que sabe cambia la vida. Es decir, no solamente es alguien, voy a poner un ejemplo concreto, que sabe mucha historia, sino que sabe que saber historia es mejor que no saberla. Que el conocimiento enriquece nuestras vidas, mejora nuestras vidas. Y tres, ese alguien que sabe mucho y que sabe que lo que sabe es esencial, por tanto, a esa segunda condición le añade una palabra, pasión,
porque si sabes que lo que sabes es esencial, lo vas a transmitir con pasión. Saber que lo que sabes es esencial. Y tres, transmitirlo con entusiasmo, con convicción. Malamente vas a poder convencer a alguien de que estudie historia si tú no crees que la historia es sustancial y si encima no lo transmites apasionadamente. De manera que eso no ha cambiado demasiado. Luego podremos tener recursos, el pizarrín en su momento y luego el ordenador, pero es que eso es aleatorio, es circunstancial. Fíjate, algunas comunidades, creo que en concreto la de Madrid, ya hace como una década decidieron introducir en el currículo programación informática, en la creencia que hace una década era sostenible de que, bueno, el mundo iba por unas vías en donde saber programación informática podía ser relevante. Una de las cosas que la inteligencia artificial hace bien es que escribir código, digamos, sustituir la programación. Eso ya no va a ser necesario, muy probablemente. Por tanto, eso son circunstancias. Eso es circunstancial. Evidentemente, cuando yo empecé, o a poco de empezar, había unos programas del ministerio que eran el programa Mercurio y el programa Atenea, creo que se llamaban, que eran para la introducción del vídeo como recurso didáctico y la introducción de la informática como recurso didáctico. Estoy hablando de hace 35 años. Bueno, pues ahí quedaron. Sí, pues funcionaron en su momento y desaparecieron. Y ahora hay otra cosa. Y ahora no hay curso de formación de profesores que no introduzca la inteligencia artificial. Perfecto. Hay que adaptarse, hay que jugar con las armas que tenemos, pero no es lo sustancial. Lo sustancial es alguien que sabe mucho historia. Y luego utiliza los recursos más idóneos, teniendo en cuenta muchas circunstancias, algunas, una lectura sociológica, cómo accede a la realidad, cuál es el contacto con el conocimiento y con el saber de los jóvenes fuera del aula. Y por tanto tienes que conocer eso para poder adaptar los recursos del aula. Pero lo esencial es, ¿sabes historia? ¿Sabes muchas matemáticas? ¿Crees que la vida sin matemáticas es peor? Lo voy a decir de manera muy tajante, lo digo muchas veces de esta manera. Incluso a lo mejor lo habré podido repetir en alguno de los programas de todos los libros, un libro en los que he traído libros de docencia, ¿no? de profesores. Eh, no merece la pena vivir sin la fotosíntesis, sin las ecuaciones de segundo grado, sin la revolución industrial, sin saber eso. Si tú no estás convencido de que la vida es peor, es decir, sin el conocimiento, no puedes ser profesor. Luego tendrás tus recursos, tendrás que, obviamente, no vas a estar con el pizarrín a estas alturas del siglo, o todavía con el dictadito a estas alturas del siglo. Pero son minucias. Eso se aprende, yo creo, con menos esfuerzo, ¿no? Lo importante es lo otro, y es lo complicado. Otro dato que saldrá en la conferencia. En estas últimas oposiciones para profesor de secundaria del año 2025, el 60% de los candidatos suspendieron el primer ejercicio, que es el ejercicio de conocimientos teóricos y prácticos. El 60%. Universitarios que se presentan para ser profesores y suspenden el 60%. Pero lo grave no solamente es eso, es que de los que luego acabaron aprobando, no cubrieron nada más que el 75% de las plazas. Una de cada 4 plazas quedó vacía. Y eso induce una reflexión, por otro lado, que no tiene nada que ver con lo que estoy contando, pero que la quiero hacer. Esas plazas que quedan vacías, vacantes, ha habido que cubrirlas ahora para el principio de curso. ¿Con quiénes? Con los que han suspendido la oposición. Es decir, con los que no han demostrado la solvencia técnica, académica, docente suficiente como para poder aprobar. Ahí está pasando algo raro. Es decir, hay un corolario de merma de la calidad de la enseñanza evidente, ¿no? Pero yo no iba por ahí. Yo no iba por ahí. Yo iba por la importancia del conocimiento. Tú crees que eso está pasando bueno, tú conoces el caso que vives, ¿no? Pero ¿tú crees que eso está pasando por todos sitios? Esa Lo que merma está de pasando calidad de la docencia o que la docencia no ha encontrado el sitio en este mundo tan tecnológico que tenemos. Seguramente esa falta de conocimientos básicos quizás se da porque hay también menos interés en aprender, porque también se sabe que a simple golpe de ratón, bueno, pues yo para qué me voy a aprender esto si yo llevo mi ordenador y me me va a hacer meto chat en, GPT. me meto en Google y lo encuentro enseguida. ¿Por qué he de memorizar nada acerca de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, ¿qué me resuelve a mí? Quizás está pasando eso, ¿no? Bueno, entonces, claro, hay dos cosas, ¿no? Lo que está constatado, y hay datos, es que con carácter muy general, en el mundo entero, está habiendo un déficit de profesores. Es decir, en este momento, escribía hace unos días Sergio del Molino en El País un artículo acerca con ese título, creo que era, faltan profesores en el mundo entero. Es decir, la docencia no estimula, no, 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 no,
el interés no atrae. Eso está ocurriendo. Específicamente en algunas especialidades, obviamente, el mercado es mucho más tentador para un matemático, para un informático, para alguien STEM en general, mucho más desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del progreso profesional, desde el punto de vista del ascenso social, es mucho más, hay mucho más aliciente en una empresa privada que para ser profesor de matemáticas en un instituto. Yo en el máster, los últimos años lo hemos notado. Cuesta mucho, hay muchos menos alumnos. Es la única especialidad, la de matemáticas, en donde hay muchos más tutores posibles, potenciales, que alumnos, pero en una proporción de 4 a 1. Puede haber 9 alumnos y 36 tutores, mientras que en otras especialidades tenemos más alumnos matriculados que tutores. Pero en cualquier caso, en general, está bajando la atracción por la docencia. ¿Cómo se resuelve en el caso de España? Bueno, hay muchas cosas. En el caso de España, no es una carrera profesional consolidada, no tiene entidad como carrera profesional, el sueldo inicial no es malo, pero puedes pasar toda tu vida y no hay una progresión ni en sueldo ni en perspectivas de crecimiento profesional. No hay todavía, no lo ha habido quizá, bueno, sí, yo creo que en la República el catedrático de instituto, Machado o Torrente Ballester, o el personaje que encaraba fantásticamente Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas, ¿no? Era el maestro, ¿no? Era una autoridad moral y por tanto había una valoración que podía provocar la emulación, ¿no? Ahora no hay nada de eso. Pero bueno, eso es un hecho objetivo y se está dando, y hay datos y hay estudios acerca de esa bajada. Luego, lo que tú apuntas es también verdad si lo asociamos a las redes, ¿no? Es decir, no hay interés por saber. El saber no le interesa a nadie, cada vez menos. Entonces, lo que hay bueno, lo que vemos, las redes, fundamentalmente, superficialidad, TikTok, vídeos de 15 segundos. ¿Para qué voy a interesarme por la Revolución Francesa? ¿Para qué? ¿Qué me aporta a mí? Pero es que no es el problema lo que te aporta a ti, es que claro que te aporta a ti. Saber cómo funciona la historia, saber es como, ¿qué importa la literatura? ¿Qué importa el latín y griego? ¿Qué importa las matemáticas si hay una calculadora? Pero es que ese no es el asunto. Es decir, primero que ya no es el asunto de la utilidad práctica. También hemos hablado de esto, yo presenté en todos los libros un libro hace años, un libro de título inequívoco, ¿no? La utilidad del Sobre minúsculo, todo, ¿no? a mí me parece triste la situación, Alberto. Por supuesto, no soy ninguna conocedora muy profunda, ¿no? de esta materia, pero me parece muy triste que esto esté ocurriendo cuando todos sabemos, además, que la educación, esa educación que se ha generalizado en nuestro país, no hace tanto tiempo que se ha generalizado y que Claro, no desde hemos luego. tenido, no se ha tenido acceso a la educación, que siempre se ha considerado como un progreso, como un bien, también como la manera de progresar socialmente, ¿no? Aparte de ese conocimiento que ya de por sí nos enriquece como Pero, personas, es un poco triste, ¿no? pero tú fíjate que la escuela como ascensor social se ha terminado. Ya no existe. Y esa es una de las circunstancias que tienen que ver con el cambio y con la complejidad del mundo que viene. Es decir, antes la escuela era una promesa de ascenso social. Eso se ha terminado. Eso Y y el ahora, interés que tenían mis padres, por ejemplo, porque claro, termináramos los estudios, porque hiciéramos carrera universitaria si era claro, posible, ¿no? Había claro, mucho, se creía mucho en la educación y claro. también en lo que tú comentabas antes, de la figura del maestro, una persona con autoridad moral. Eso se acabó. Eso se ha terminado por muchas cosas, porque el mundo no respeta autoridad en el sentido de que las redes, de nuevo, puede parecer reduccionista, ¿no? Cualquier chat en la red a los 5 minutos están llamando al premio Nobel, experto en el asunto del que está hablando, le están llamando fascista o le están llamando barbaridades porque mantiene una opinión fundamentada, razonada sobre un hecho. Se ha acabado esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? Y luego es que todo conspira contra digamos, el saber. Yo estoy suscrito, lo he contado en todos los libros, un libro alguna vez, ¿no? Estoy suscrito a 2 periódicos, al País y al Mundo, ¿no? Y me llegan las newsletters. Y me llegan con titulares, 7 noticias que no puedes dejar de leer hoy. Y debajo, tienes 7 minutos para leerlas. Es decir, como medios de entidad que lo que pretenden es, obviamente, formar la opinión pública, contribuir a formar la opinión pública, formar la opinión pública, es decir, desarrollar el espíritu crítico, conseguir que la gente tenga criterio para poder ponderar sus opciones ideológicas, para conocer la realidad, para enfrentarse al poder cuando haya que hacerlo. ¿Cómo puedes tú mismo, los adalides, la prensa, los adalides de una democracia profunda, pretender que tus clientes
Lean una noticia en 5 minutos. Vender como aliciente que lo pueden vender. Si tienes 5 minutos, léete esto. Y yo contesto, y si yo tengo 5 minutos para leerme esto, es que esto no interesa. No interesa en la medida que interesa. Me puedo quedar con el fogonazo. Que por cierto, el fogonazo lo va a inducir el propio medio. Porque si quiere que lo lea en 5 minutos, no va a poder dejarme nada más que el fogonazo. Conclusión, en el caso de los jóvenes, la conclusión y de los adultos, la conclusión inmediata es que nos acostumbramos a leer 5 minutos. Y cuando alguien quiere desarrollar una tesis, un pesado como yo, durante una hora, pero olvídate de mí, que no tengo ni idea. Piensa en alguien importante. El artículo de Inerarity que conté, que acabo de contar del otro día, de lo de que leía yo el otro día sobre la sociedad exponencial. Nadie tiene 20 minutos, ni quiere dedicarle 20 minutos a leer ese artículo con profundidad. Conclusión, batalla perdida. Batalla perdida, pero que bueno, ahí estamos todos, ¿no? Cada uno en su terreno, intentando aportar el grano de arena, no decepcionándose demasiado. A ello facilita, ello lo Bueno, pues facilita. hay que tener fuerza de voluntad, yo creo, y unos Bueno, convencimientos muy claros. Alberto, tú dedicas mucho tiempo, por ejemplo, a la lectura. Yo sé que tú lees sí, mucho. es placer, ¿eh? Eso no Yo es. te confieso que normalmente siempre he leído mucho y esta nueva forma de vivir que tenemos, por ejemplo, con mi hábito de lectura habitual, acabó hace ya tiempo. Yo leer un libro que tenga ya una cierta enjundia y un cierto número de páginas, ya me ha pasado con más de uno que se me queda a la mitad, ¿no? O sea, Claro, es parece complicado. que es muy complicado, es muy Es muy complicado. complicado porque el libro exige embeberse en otra realidad durante un tiempo continuado, incluso desde el punto de vista más elemental, que es el de, digamos, la familiaridad con los personajes, incluso si voy todavía a un elemento más prosaico, sus nombres, ¿no? Si tú tienes trabajo y durante 3 días tienes que desconectar del libro, ya no sabes quién era fulanito, si estaba casado con Menganita, no te digo ya nada para recordar o revivir los entresijos de su psicología, de su personalidad. Es muy complicado. Entonces, el mundo conspira contra ese tipo, el mundo conspira contra la lentitud, contra el sosiego, contra la profundidad. Es otro mundo, ¿no? Y bueno, eso va a salir en la conferencia también, ¿no? Porque ese es el mundo al que hay que formar, el que hay que formar a los alumnos. Oye, y no sé si vas a hablar del disfrute, ¿no? Que tiene que producir también una determinada profesión. Quiero decir, para hacer las cosas bien, también es importante, ¿no? Que haya placer, que haya disfrute con lo que uno está haciendo. No sé si eso Ujú. de alguna manera también aparece en la Sí. conferencia. Sale muy de refilón esta vez, yo hablo muchas veces de esto, sale muy de refilón, saldrá muy de refilón, pero claro que es esencial, ¿no? Insisto, lo he contado hace un segundo, ¿no? Si tú no transmites, es decir, todo, la lectura hablabas, ¿no? La lectura, la docencia, el saber, es fundamentalmente contagio. Es muy importante, yo defiendo la ejemplaridad del profesor, pero también defiendo, por ejemplo, la de los padres con respecto a sus hijos y a la inducción del hábito de la lectura. Si tus hijos no te ven leer, ¿cómo vas a venderles batallitas de que la lectura está muy bien? Si tus alumnos no te ven disfrutar, no ven el placer que supone para ti, pues ¿cómo van a aprender? ¿Cómo se van a interesar teniendo estímulos de TikTok de 15 segundos por la Revolución Francesa? Por un discurso de horas a propósito de la Revolución Francesa. Es imposible. Entonces, claro, por supuesto que la pasión es esencial, ¿no? Ese disfrute es afortunadamente, algunos, yo tengo suerte, porque yo lo he dicho también muchas veces, es una frase que ha dicho alguien más conocido, que no recuerdo yo quién es, pero si yo solo recuerdo a Barenboim, El el músico. director de músico, ¿no? Ah, él decía de sí mismo, dice de sí mismo, soy un optimista visceral y un pesimista racional, ¿no? Yo hago mía esa idea. Yo soy un pesimista racional porque hago los diagnósticos y todo me parece apocalíptico, pero luego soy optimista racional. Al día siguiente estoy ahí otra vez. Digamos que mi cuerpo, mis vísceras, no sé, algo de mi carácter me hace, yo, podríamos decir, si exagero un poco, que voy todos los días a clase entusiasta, con un optimismo desaforado, y todos los días me decepciona. Pero al día siguiente estoy otra vez con la convicción de que... Y ese es el plan, en definitiva, ¿no? Porque si me pongo en plan ya mucho más exagerado, en plan metafísico totalmente, ¿qué es la vida nada más que un lanzarte a la ilusión diaria a sabiendas de que la batalla está perdida? Pero al día siguiente, bueno, es otra vez con toda la ilusión del mundo. Ese es el juego, ¿no? Que cada uno en nuestro terreno entreguemos a nuestra vida a algo que sea apasionante realmente y que transmitamos esa pasión. A lo mejor hay contagio.
Ese es Yo que el... sí, siempre alguien, como se suele decir, con que uno se contagie, habrá merecido la pena, ¿no? Sí, sí, Alberto, y aunque sea ya ponernos un poco solemnes, el sentido de la responsabilidad, que también es muy importante, ¿no? La labor en cualquier profesional, ser claro. responsable, ¿no? De lo que está haciendo, pero que en un profesor está claro que no sois los padres de los chicos, eso no, pero que tenéis una función importantísima en unos años que además son decisivos. Se están formando ciudadanos, es en ese momento cuando ya se forman y vamos a tener los ciudadanos que tengamos según aprendan y según se formen en ese momento. No sé Claro. si ese sentido de la responsabilidad es fundamental. También dos cosas como respuesta. Una primera, yo no defiendo la vocación, entre otras razones, o no la defiendo, el que tenga vocación, fantástico, ¿no? Ya lo Pero has yo lo que digo, comentado que tú no la tienes, nunca lo la has tuve, ¿no? comentado. Nunca la tuve y no puedo decir que sea vocacional, ¿no? Yo siempre he defendido frente a la vocación la profesionalidad. Es decir, yo creo que somos profesionales. Y si eres profesional, quieres ser consciente de dónde estás, qué es lo que estás haciendo. Y por tanto no puedes escudarte en es que la administración me trata mal, o es que no me pagan lo suficiente, o es que los alumnos son o los padres son. Tú eres profesional. Y si lo digo de manera, tú has dicho el término solemne, lo puedo decir de manera todavía más solemne. Somos funcionarios públicos, el Estado nos paga, dicho de otra manera, los ciudadanos nos pagan para depositar en nuestras manos el futuro de sus hijos. En gran medida, evidentemente, parte del futuro de sus hijos depende de sus padres, pero en gran medida depende de los profesores. Eres profesional y por lo tanto no puedes no responder, no puedes permitirte el lujo de racanear, no puedes permitirte... El cuerpo a lo mejor te lo pide, estoy cansado, no quiero, esto lo hago de cualquier manera. No puede ser, no lo puedes hacer. Hay profesiones en donde esa profesionalidad no es tan relevante y otras en las que es sustancial. No puedes delegar de tu profesionalidad si eres controlador aéreo. No puedes hacerlo. No lo puedes hacer si eres profesor, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ah, luego, es decir, en el día a día, tú también tienes que, lo que decía hace un rato, ¿no? La idea de la ejemplaridad. Tú eres un formador y tú has dicho de ciudadanos. Yo creo que el profesor forma, los profesores no damos clases de matemáticas, de historia, de lengua. Los profesores utilizamos las clases de matemáticas, historia y lengua, que en sí mismas son muy importantes, para formar ciudadanos, personas y profesionales. Es decir, yo estoy dando recursos. Un profesor que da clase en la ESO, en el bachillerato, un profesor que da clase en la universidad en menor medida, pero también, está dotando de recursos a sus alumnos para que construyan su propia vida. Y construir su propia vida es convertirse en los ciudadanos, las personas y los trabajadores que quieren llegar a ser. Y para eso hay que dar recursos. Entonces, eso enlaza con la idea de profesionalidad. Tú no eres un señor que llega allí y echa un rollo sobre la Revolución Francesa. Por eso tienes que estar persuadido de que lo que enseña sobre la Revolución Francesa cambia su vida. Cambia su vida en esos tres frentes: ciudadano, persona y trabajador. Evidentemente, si tú lo que vas a ser es biólogo, la Revolución Francesa a lo mejor no cambia. Lo que aprendas de la Revolución Francesa no está directamente relacionado con ese perfil futuro tuyo. Pero tu formación como ciudadano sí, y tu formación como persona también. Y sobre todo, lo que aprendes, yo siempre digo, de manera un poco exagerada y provocadora, que yo en la facultad, yo hice, como sabes, yo simultaneé durante 3 años los estudios de Derecho y de Matemáticas. Al final luego me cansé de las matemáticas y terminé Derecho, ¿no? Yo acabé, de una manera un poco extrema, diciendo que yo al final de Derecho no aprendí nada. Si voy al bachillerato, hay montones de cosas de bachillerato que yo aprendí que no me acuerdo. Y lo que aprendí más importante no es eso. Lo que aprendí más importante son los hábitos de trabajo intelectual, la responsabilidad, la capacidad, la importancia de la disciplina, de cultivar la fuerza de voluntad, lo voy a decir de una manera totalmente anacrónica, decimonónica, a forjar mi carácter. Y eso se aprende estudiando la Revolución Industrial o la Revolución Francesa, viéndote obligado a tener que desentrañar unos textos que aparentemente te traen sin cuidado, pero es que aparentemente te traen sin cuidado. Si tienes 13 años, aparentemente te trae sin cuidado la Revolución Francesa, pero es que a lo mejor se enciende la chispa y acabas siendo historiador. ¿Cómo sabes que vas a ser historiador especializado en la Revolución Francesa si ni siquiera entras? Ahí está el profesor. Tiene que haber alguien que sepa mucho y te lo cuente muy bien. Te lo cuente de una manera ilusionante para despertar la chispa. Quizá, ¿no? Por lo tanto, insisto, profesionalidad, claro, formamos profesionales, pero formamos ciudadanos y formamos personas.
Y esto es nuestra función. No somos, con todo el respeto a todas las profesiones, no somos alguien que repara una lavadora, importantísima. Sin la lavadora reparada no podemos funcionar. Pero es que, fíjate, y el que repara lavadoras tiene que ser buen profesional. Me parece una cualidad esencial, pero en el caso de un profesor, indispensable. También van por ahí los tiros de la conferencia, ¿no? Que sepan que hay que ser profesional. Y ser profesional significa plantearse muchas cosas, no ir con el piloto automático, no convertirse en funcionarios, en burócratas de la enseñanza. Un profesor es lo contrario, debería ser lo contrario de un burócrata. Es alguien permanentemente activo, estimulado intelectualmente para estar cuestionándose en cada momento y esta técnica y este recurso y esta práctica y este ejercicio y este modo de examinar y esta manera en la que enseño son las adecuadas, consigo los fines que quiero, los hago crecer, les doy las riendas para que puedan construir sus propias vidas, les doy recursos para que puedan encontrar su lugar en el mundo. Eso es lo que hacemos. A través de la explicación de la fotosíntesis, tú les estás dando armas para poder encontrar su lugar en el mundo. Suena enfático, suena solemne, como has dicho, pero ¿qué hacemos? Nada más que eso. O creemos que lo importante es la fotosíntesis en sí misma. Lo es, porque pueden ser biólogos en el futuro, pero, pero no es solo eso, es una excusa para otra cosa. Bueno, tú no necesitas recursos, desde luego, para mantener el interés del público durante todo el tiempo que Sobre todo si quieras. hablo de sexo, ¿no? Pero, Sobre todo, hablando, y encima hablando de sexo, ¿no? De sexo, cajeras y profesores de máster. No necesitas recursos, pero me atrevo a preguntarte si vas a utilizar algún tipo de recurso, no, aparte de, no sé si vas a no, voy a utilizar, hablar. supongo que imágenes o quizás Bueno, algún sí, pequeño imágenes, algún vídeo, vídeo, ¿no? pero bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque hay una cosa, hay una ambivalencia en el uso de esos recursos en mí, ¿no? Y que están en la teoría también, ¿no? Por un lado, está demostrado que nuestra memoria capta mejor aquellas ideas que se plasman, que tienen un anclaje gráfico. Y por tanto, yo hablo del profesor como alguien, un pontífice, alguien que hace puentes, ¿no? Que establece puentes. Bueno, pues pongo una imagen de un puente, ¿no? Esa es la versión a favor, ¿no? Pero luego, a su vez, por eso hablo de ambivalencia, hay la versión en contra. Oye, algunos universitarios no van a entender el concepto de puente si no les coloco una imagen de un puente delante. Entonces yo me debato entre esas dos fuerzas. En este tipo de conferencias suelo poner una presentación así, pero muy claro, o sea, que no texto, ¿sabes? Una palabra, una imagen que complemente y acompañe el discurso oral que yo estoy manteniendo. Dejo para quienes nos sigan y que puedan estar interesados en ir a la conferencia o en escucharla, la duda de qué De si- imágenes puedo poner bueno, para ilustrar el sexo. nos tienes y aquí casi sin respirar. O sea, No, pienso, qué imágenes, que piense la gente, qué imágenes pienso poner para ilustrar la idea del sexo. bueno, Alberto, pues un año más, el día 1 de octubre a las 4:30, que además te podemos seguir a través del canal de, no sé si es YouTube, supongo que Sí, sí, el canal se de va a emitir YouTube del máster, se va a emitir en streaming en la página de la facultad, en la página del máster está la dirección, el el enlace, el enlace. cartel y se puede seguir en streaming y luego va a seguir en esa página durante mucho tiempo, o sea que la gente lo va a poder ver. Sí que quiero aclarar que va a haber la presentación, la hace el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, y luego hay también unas palabras preliminares de la directora del máster, Carmen López, y luego ya me dejan Te que me dejan desplome a ti a solo mi en el gusto. escenario. Oye, Alberto, seguramente habrá más ocasiones. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando a lo largo de todo el curso, pero no sé si el máster quizás, no sé si habrá conferencia tuya el año que viene y yo quiero hacerte esta pregunta. Yo creo que es el momento además de hacerla porque tú has dado clases, te has formado también en gran parte en la Universidad de Salamanca. No sé si has reflexionado, claro, no has estado en otro sitio, pero yo no sé si has reflexionado alguna vez en torno a lo que a ti te ha aportado también como docente, como intelectual, el haber implicado tu vida profesional en la ciudad de Salamanca, porque yo sí es una cosa que he pensado alguna vez que otra. No sé si esa Sí, pregunta te la has hecho y si te la has respondido. bueno, mi carrera profesional es Salamanca, ¿no? Yo estudié la carrera en Santiago como estudiante, pero todo mi desempeño como profesor, mi primer destino cuando saqué las oposiciones para profesor de secundaria fue Salamanca y ese es mi futuro. Y en la universidad lo mismo, yo empecé con el CAP
el antiguo CAP de la Facultad de Educación hace 30 años. Llevo 30 años en la facultad. La radio es la radio universitaria y llevo, como hemos dicho, el programa de más larga duración ya son 25 largos años, ¿no? Todo es mi vida, es mi vida. Es decir, he dicho que mi vida es hablar, pero pues yo he hablado en la Facultad de Educación, en la Facultad de Educación, he hablado en la universidad, en la radio, he hablado en el Instituto Salmantino, en el mundo universitario salmantino es mi vida. Todo lo que sé, todo lo que haya podido aprender, lo he aprendido aquí, ¿no? Sí, 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 es bueno, no puedo decirlo de una manera más tajante, es mi vida, ¿no? Es fundamental, claro, sí, sí, sí. Ujú. Muy bien, Esperemos bueno, poder seguir con ello, pero bueno, ya veremos. seguro que sí, que seguimos hablando todavía mucho tiempo, Alberto. Bueno, pues seguro que va a estar fenomenal. Como ha estado fenomenal, yo creo, esta conversación, yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Alberto, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal y te seguimos escuchando en la radio, en todos los libros, sublibros y en Buscando Leones en las Nubes. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a ti también.